Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos amigos y amigas. Una semana más con ustedes en este ni más ni menos ya casi primaveral por la época en la que estamos, avanzado el mes de marzo y en el que a la espera de hechos tan puntuales, tan habituales en esta época del año, dentro de muy poquito, como es la declaración de la renta, pues hay un grupo de expertos. Últimamente a estos grupos de expertos, ya sea de política, de economía o de lo que sea, se les hace llamar comité de sabios, que han dado una serie de líneas, de propuestas por dónde debe ir esa reforma tributaria que tanto esperan la mayoría de los ciudadanos, hasta el que está en el paro incluso, porque a todos nos podría afectar de una u otra manera, y han dado, ya digo, unas líneas que hoy en este programa nosotros queremos analizar. Eso es lo que les planteamos para comenzar como primer plato en este menú del día, en nuestro ni más ni menos, aunque hay más cosas, ya saben que cerraremos además con la tertulia, en la que, por cierto, hoy tendremos a Raimundo Abando, que es presidente de Ciudadanos por Asturias, además de nuestros habituales invitados, entre ellos Diego Barceló, que ya está con nosotros. ¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Víctor? Revuelo enorme montado, Diego, con las propuestas de este comité de sabios, ¿no? Bueno, sí, es un trabajo muy grande, de más de 400 páginas, que incluye mucha información, es un trabajo muy bien hecho. Entonces, claro, el problema en estos casos es que si cada uno coge un capítulo diferente, la visión que pueden tener del trabajo en su conjunto es muy distinta. A ver, ¿este trabajo por qué se hace? Se hace porque en julio el gobierno conformó una comisión de expertos y le pidió que elaboraran un informe, un análisis del sistema tributario español. Bien. Ahora, este comité no es que se puso a pensar cuál sería el sistema tributario que nos encantaría o el sistema tributario ideal, no, sino que el gobierno en su pedido les hizo una serie de... le marcó el campo de juego, digamos, le dijo, por ejemplo, los márgenes de donde no claro, quería pasarse. En primer lugar, el sistema tenía que ser simplificado, había que simplificar lo que hay. Segundo, la recaudación tenía que ser suficiente, que significa que la recaudación se mantenga más o menos como está ahora. En tercer lugar, que favorezca la productividad, el crecimiento y la creación de empleo, y que alivie la situación relativa de la parte de la sociedad de menores ingresos. Entonces, con todo esto hicieron, como decía antes, un trabajo de más de 400 páginas, muy profesional, muy bien hecho, que además tiene en cuenta trabajos y propuestas similares realizadas por el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la OCDE, y la verdad que tampoco difiere mucho de eso. Y finalmente también tuvo que tener en cuenta algo clave, que es la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es la que reglamenta el artículo 135 de la Constitución, que dice que las administraciones públicas no pueden tener déficit fiscal. Entonces, de todo eso, ¿qué surge? Surge un diagnóstico general que, siempre en comparación con los países de la Unión Europea, que es otra referencia que se ha tenido muy en cuenta, surge que España tiene tipos impositivos muy altos, pero la recaudación proporcionalmente más baja. ¿Por qué? Porque junto con esos tipos impositivos muy altos hay muchas deducciones y exenciones. Entonces la recaudación final de cada impuesto termina siendo menor. Ahora, hay un argumento que se utiliza mucho, algunas veces, sobre que algunos impuestos tendrían que subir para igualarse con lo que es normal en la Unión Europea, y a mí ese argumento no me gusta, que nos dicen mucho. Porque si otros países quieren cobrar más impuestos a sus ciudadanos y a sus ciudadanos les parece bien, muy bien por ellos, pero yo considero que una sociedad donde los impuestos sean más bajos es mejor. Entonces, los sueldos son los mismos, o sea, no podemos pretender tener los mismos impuestos que un noruego cuando ellos cobran mucho más, ¿no? Entonces, la propuesta general se articula en dos bloques. Uno es un bloque y el segundo es una profundización del primer bloque. La idea general del primer bloque, ¿cuál es? Es subir los impuestos indirectos, ahora explico qué significa eso, y bajar los impuestos directos. Entonces, ¿esto qué significa? Es, por un lado, reducir el IRPF, acortando tramos y bajando tipos, reducir
el impuesto a sociedades al 20%, eliminando la distinción entre pequeñas empresas y grandes empresas, porque ahora las pequeñas empresas pagan un tipo de 25% y las grandes de 30%. Esto sería bajarlo al 20%, unificarlo. Y además eliminar el impuesto al patrimonio. ¿Y cómo se compensa todo eso, toda esa pérdida de recaudación? Se compensa pasando todos los artículos que hoy pagan el 10% de IVA, pasarlo al 21%, excepto todo lo que sean servicios turísticos, el transporte público. Alimentación, supongo. Alimentación está en el tipo súper reducido, que es el 4%. El tercer punto, vivienda. La vivienda seguiría tributando el 10%. Entonces, como decía, pasar del 10 al 21 a todos los demás artículos y subir los impuestos especiales al alcohol, al tabaco, a las gasolinas, a la electricidad, y además crear impuestos medioambientales. Insisto con un punto. Al final, la recaudación quedaría igual. Lo que pasa es que no serían los mismos lo que pagarían una cosa y otra. Se supone que un asalariado que gana hasta 1.000, 1.500 euros o incluso más, se vería beneficiado, porque pagaría menos de IRPF. Pero en cualquier cosa que comprara también pagaría más, porque tendría un IVA más alto. El tipo general permanecería en el 21. Pagaría, sí, los artículos que hoy están en el 10, pasarían al 21, concretamente no me acuerdo, pero tampoco son tantos. Por eso es que además tienen que, para compensar la caída de recaudación, tienen que eliminar exenciones, por ejemplo, deducción por reinversión de por reinversión de beneficios, por inversión en investigación y desarrollo, por otras inversiones, los regímenes de amortización en acelerada también se eliminarían, que son las empresas, y en el caso del IRPF, lo que ellos sugieren es eliminar la deducción por vivienda habitual, incluso de forma retroactiva. Y además hay otra cosa, que es que ellos proponen que la vivienda tribute como una renta imputada. Es decir, si una persona vive en un piso alquilado, paga un alquiler. El que vive en un piso propio se está ahorrando ese alquiler. Entonces ellos dicen, bueno, que esa renta, ese ahorro, habría que imputarlo como una renta no percibida. Bueno, esto por supuesto que políticamente es imposible, es inviable. Eso iba a decirte, o sea, las propuestas pueden ser muy técnicas, lo analizas desde un punto de vista como economista que eres, pero políticamente... Claro, por eso el gobierno lo primero que hizo fue decir que esto era una propuesta, y que es verdad, es solo una propuesta. Ahora ellos tendrán que filtrarlo y decir qué hacen y qué no hacen. Ahora, el segundo bloque de propuestas, que es la profundización de esto, consiste en una reducción importante de las cotizaciones sociales y otra vez compensarlo con más subidas en los impuestos indirectos. Entonces, en ese caso sí podría aumentarse el tipo general del IVA y crearse impuestos medioambientales, porque, por ejemplo, en España no hay impuestos que sí hay en otros países de Europa, como por ejemplo a la utilización intensiva de agua potable, a la emisión de dióxido de carbono y a otras cosas así. Entonces, ¿cuál es la lógica general de esto? La lógica es la siguiente. España es un país muy endeudado. Entonces, si uno está muy endeudado, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ahorrar más y consumir menos. Y eso es exactamente lo que se intenta con esas reformas, porque el IVA es un impuesto al consumo, o sea, se desalienta el consumo y se alienta la inversión y el empleo a través de la reducción, sobre todo del impuesto de sociedades, que para mí es la parte más importante, y se alienta que la gente trabaje más por la reducción del IRPF. Y desde otro punto de vista, que es lo mismo que desalentar el consumo y alentar el ahorro, lo que se haría, mejor dicho, es estimular un superávit exterior.
porque una vez más, si España es un país muy endeudado, tiene que comenzar a desendeudarse. ¿Y eso cómo se hace? El aumento del IVA, o el IVA en general, al gravar el consumo también está gravando las importaciones. Y por otro lado, al reducir cotizaciones sociales y al reducir el impuesto a sociedades, las exportaciones se hacen más competitivas. Entonces se podría exportar más Pero el consumo interno quedaría seriamente tocado, ¿no? No, porque si al mismo tiempo la gente de menos recursos pagaría menos de IRPF y así al mismo tiempo también se alienta la inversión, que a su vez genera empleo, entonces aumentaría lo que se llama la masa salarial, la cantidad de asalariados. Entonces al final, es más, el impacto final debería ser positivo. Eso iba a preguntarte. En el fondo eso es quizá lo que más nos preocupa. Si se llevan a cabo estas 270 propuestas, creo que han sido, sí. ¿Puede ser beneficioso o no? Sin ninguna duda, si se aplicara tal cual está, habría mucho descontento en el que tendría que pagar la renta imputada de su vivienda, el que le quitan la deducción por vivienda habitual, el que le suben el IVA. Pero al mismo tiempo habría un shock de inversiones, habría generación de empleo, pero ¿cuál es el problema? Que los efectos negativos se sienten al día siguiente de la aprobación y los efectos positivos son a lo largo del tiempo. Vale. Entonces, el efecto final sería positivo. De todas maneras, insisto, yo no creo que el gobierno apruebe las propuestas tal cual están. Yo me imagino que harán una versión intermedia, pero digamos, si bien individualmente hay algunos que podrán ser perjudicados y otros beneficiados, en general yo lo que le diría a la gente es que no miren esta propuesta con temor, porque el efecto positivo, el efecto general para el conjunto de la sociedad sería positivo, sí. En fin, desde luego, como algunos titulares de periódicos han dicho, es una propuesta que para bien o para mal, pero no deja títere con cabeza, le da la vuelta a la tortilla completamente. Sí, ¿no? El propio director de la comisión fue el que usó esa expresión, no hemos dejado títere con cabeza, y la verdad que es una expresión poco feliz, porque la gente dice, uy, si no dejaron títere con cabeza, nosotros tampoco. Sí, sí. Entonces, pero insisto, además, por ejemplo, hay más allá de lo que opine la sociedad, está el tema de lo que opinen los gobiernos autonómicos, porque están proponiendo la eliminación de cerca de 70 impuestos autonómicos, por ejemplo, a las grandes superficies, al canon eólico y otras cosas, o el impuesto a los depósitos bancarios, que entonces habría que renegociar la parte de impuestos que se distribuyen entre Estado Nacional y las autonomías. Entonces, por eso, es una cosa complicada. Una vez más, la gente no debería ver esto con temor, pero vamos a ver qué queda de todo esto, porque, insisto, hay que negociar con las autonomías, la oposición tendrá algo que decir, y el gobierno también tiene sus propios intereses políticos y electorales, ¿no? Pues digo, de este asunto, porque además tenemos a Raimundo Abando en la tertulia, que además de presidente de Ciudadanos por Asturias es abogado economista, con lo cual de este asunto seguiremos hablando en breve. Muy bien. Hasta ahora mismo, señores, nos vamos con el segundo bloque. Enseguida recibimos a Gonzalo Botas. Pues en cierta medida, en este segundo bloque vamos a seguir hablando de asuntos económicos, de dinero o dicho de otra forma, de cómo intentar cobrar lo que nos deben, que a veces es harto difícil. Hablamos de alzamiento de bienes y estafa, hablamos de impagados y nos planteamos hoy la pregunta con Gonzalo Botas como abogado de si realmente funciona la justicia en esos casos, en los casos de impagados que arruinan a muchos particulares y no digamos a tantas y tantas empresas. Gonzalo, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues muy bien, buenas noches. La primera respuesta es que la justicia funciona. Quizá no sea todo lo satisfactorio que queremos, pero la justicia funciona razonablemente bien. El problema, yo creo, es la experiencia o la excesiva pericia
de lo que en el mundo del derecho conocemos como el pufista profesional o el deudor profesional. Por si eso creo... con uno de esos, entonces sí, olvídate, ¿no? Bueno, tampoco. La cárcel al final es una forma de coacción real que puede estar ahí y que en muchas ocasiones puede servir como desincentivo para que nos engañen. Y me explico. El impagado es algo que siempre ocurre y es un riesgo que toda empresa tiene cuando se dedica al tráfico jurídico, ¿no? Y el hecho de que alguien utilice los negocios para obtener un beneficio ilícito sí puede dar origen a responsabilidad penal. Y por desgracia, en situaciones de crisis como la que hemos vivido, estamos viviendo todavía, aunque haya quien diga que estamos con los últimos coletazos, bueno, sí, efectivamente, la justicia como va un poco por detrás de los hechos, pues todavía hoy, digámoslo así, que los delitos económicos están un poco de moda. Efectivamente, la justicia ha hecho muchas reformas con la intención de facilitar el cobro de las deudas que no siempre es posible, pero esencialmente no es posible porque la situación económica, cuando no hay, pues es muy complicado que alguien se quite de comer para pagar. Ahí Una estamos. cosa es que alguien no pueda pagar y otra es que hay morosos profesionales. Ahí ¿no? estamos. Hay mucha gente que lo que utiliza es el negocio para engañarte, que en ese caso estaría cometiendo estafa. Bueno, la estafa es básicamente es el engaño que se comete a través de un negocio, es decir, es el que con ánimo de lucro, es decir, con el ánimo de ganar dinero para sí o para otro, y con engaño bastante te produce a ti un error, es decir, el engaño tiene que ser suficiente y haces un acto de disposición económica, es decir, pierdes parte de tu patrimonio en perjuicio propio o ajeno, ¿no? También puede ser el administrador que gasta el dinero ajeno por medio engaño. Y luego, esa sería, digámoslo así, la primera parte, ¿no? El que ya va a contratar con un ánimo de engañarte, con un ánimo de sacarte el dinero y de no cumplir su prestación. Y luego está la otra parte que quizás sea en estos momentos la más interesante, ¿no? El alzamiento de bienes. ¿Qué entendemos por alzamiento? Pues el alzamiento de bienes es literalmente eso porque... viene definido como tal en el Código Penal, ¿no? El que se hace con sus bienes en perjuicio de sus acreedores. Bien, ¿qué es alzarse con sus bienes? Es apartar los bienes que uno tiene de un posible embargo, de un posible apremio, bien sea de la administración, bien sea de un particular a través del juzgado, y en perjuicio de un acreedor, ¿no? Exige un título legítimo, digamos que es la segunda parte del negocio. Una vez que el negocio se ha cumplido y tú vas a cobrar, y cuando vas a cobrar resulta que esa persona no tiene nada. ¿Y por qué no tiene nada? Pues porque probablemente en el año o 2 meses, 3 meses, un tiempo antes de eso, y ya sabiendo que te va a tener que pagar un día, lo que hace es, por ejemplo, poner su casa a nombre de un tercero, venderla, hacer un negocio fiduciario, lo que sea, ¿no? Y entonces, sí es verdad que hoy en día eso se convierte al final en una vía de obtener cobro. ¿Por qué? Porque, bueno, si tú llega un momento en que agotas toda la investigación, la responsabilidad pauliana, es decir, responsabilidad universal, uno responde con todos sus bienes por sus deudas, lo que hace es apartarlos, va apartándolos poco a poco y los deja en nombre de otros. Bien con negocios jurídicos fingidos o bien incluso con negocios jurídicos reales, vendiendo por un precio vil, o por un precio simulado, o poniendo el nombre de su mujer, o liquidando a sociedades gananciales, quedándose él con deudas y ella con bienes. Hay muchísimas formas de hacerlo. Lo que nos permite esta figura es, incluso en supuestos en los que la deuda todavía no había nacido, pero era previsible, pues nos permite perseguir a esa persona y con el apremio que supone la cárcel, y no solo con eso, sino también lograr, por ejemplo, la nulidad de ese contrato. Es decir, se simula una compraventa, o incluso se hace una compraventa real en muchas ocasiones, pero que perjudica a los acreedores sabiéndolo el que compra. En ese momento tú, vía alzamiento de bienes, puedes lograr la nulidad de ese contrato, cobrarte de ese contrato y al tiempo y en ocasiones la cárcel. Lo que antes era un ejercicio absolutamente residual. Hace 20 años, cuando yo comencé a ejercer, el que presentaba una querella por un tema económico sabía que estaba prácticamente condenado al fracaso. Es decir, estaba el principio universal de que nadie puede ir a prisión por deudas y, por lo tanto, no era una buena vía para tratar de cobrarlo. Yo pensaba que eso seguía siendo así. O sea, hay persecución penal por deudas. Uno puede ir a la cárcel por no Claro, pagar. estrictamente por deudas no. Ojo, con un matiz. Es decir, los alimentos para los hijos o parientes vinculados o dependientes fijados por resolución de sentencia, uno si no los paga puede ir a la cárcel. En el tráfico jurídico ordinario no existe técnicamente la prisión por deudas, lo que existe es la prisión cuando tú evades tu responsabilidad y no pagas tus deudas con algún artificio. Por eso digo, hoy es un remedio que por la sensibilidad social que hay es mucho más frecuente, y lo que sí se nota, y yo creo que es donde se provoca el cambio, es en un cambio de actitud respecto de la causa de insolvencia, ¿no? Yo creo que es donde está el matiz y el quid de la cuestión aquí. Antes éramos muy laxos
calificando la causa de insolvencia, es decir, antes comprábamos que alguien había tenido mala suerte en los negocios y que entonces no nos podía pagar. Hoy en día ya somos quizás un poco más exigentes y le exigimos a la persona que está en el tráfico jurídico una mayor diligencia, una mayor una mayor previsión, una diligencia mayor, es decir, al final. Es decir, le exigimos que cuando uno está en el mercado no se juegue su dinero a la ligera y cualquier operación un poco sospechosa con la vía de la insolvencia punible, que también viene un poco entrelazada con la reforma de la ley concursal, que da mucho más margen de acción al particular, al acreedor, pues ya te permite impugnar una serie de operaciones jurídicas que antes eran prácticamente inatacables, como no fuese, ya digo, una acción pauliana, que era un procedimiento civil complejísimo, en el que tenías que probar muchísimas cosas, lograr la nulidad del contrato, inscribir la nulidad del contrato y luego posteriormente ir a embargar. Antes la vía civil, agotarla, en ocasiones llegabas al Supremo y te llevaba pues 6, 7, 8, 10 años y claro, era absolutamente desalentador. Hoy la vía penal, la persecución penal de las deudas, nos permite que lo que aquí llamamos el ladrón de guante blanco, lo que en el derecho anglosajón se llama el white collar criminal, que es decir, el de cuello blanco, podemos perseguirlo y podemos lograr cobrar a través de esa vía, que al final es lo que nos interesa, y al tiempo también que reciba el castigo merecido, que hombre, la primera vez casi nadie va a la cárcel por deudas, pero cuando ya eres un deudor profesional que te dedicas a estar dando palos, pues terminas con los huesos en la cárcel, ¿no? Caminito de Jerez, como dijo aquel juez en aquel juicio. Y yo creo que es una buena medida, es un buen cambio de tendencia, y esa mayor exigencia en el cumplimiento de las obligaciones civiles, esa anticipación de la responsabilidad que supone también la estafa, es decir, cuando uno efectúa un contrato tiene que saber que va a poder cumplirlo, porque si no lo cumple, pues al final puede dar con sus huesos en la cárcel. Es un avance respecto del inicio de la deuda, porque inicialmente, esto vale como origen histórico de la prisión por deudas, la prisión por deudas nace de un tipo de contrato que había en Roma, que era el de la responsabilidad personal. Por sus deudas uno respondía con su propia libertad y si no cumplía iba a la cárcel. Eso se prohíbe, eso se va matizando y a lo largo del tiempo, bueno, al final llegamos al aforismo de que nadie va a la cárcel. No existe la prisión por deudas, salvo que uno lo que haya hecho ha sido incumplir la ley de forma dolosa para no pagar. Es curioso porque estamos hablando de particulares, de empresas que por diferentes razones pues incurren en ese alzamiento de bienes, no pagan sus deudas. Las administraciones públicas habría que incluirlas ahí también, porque muchas veces son las que arruinan a tantas empresas y autónomos, ¿no? Porque muchas veces incumplen también. Yo creo que absolutamente. Quizás sea un campo por explorar, el primer político al que puedan empapelar, pues yo qué sé, por haber llevado a cabo una expropiación sin tener el suficiente respaldo presupuestario y tener, como podemos encontrarnos, que aquí en Asturias tenemos un ejemplo, en la zona de Vegas Rozadas, todas las expropiaciones de esa zona han cobrado 4. ¿Por qué? Porque se tira para adelante, se expropia, pero luego resulta que no hay partida presupuestaria. Quizás deberíamos empezar a ser exigentes ahí también y entender que ese negocio jurídico puede convertirse en una estafa porque obligan a la gente a desprenderse de sus bienes sabiendo a ciencia cierta que no hay dinero con el que pagar la expropiación. Quizás deberíamos también empezar a llevar la exigencia hasta ese extremo. ¿Alguna recomendación por último, ya para acabar, Gonzalo? Pues bueno, la recomendación yo creo que en el tema del tráfico jurídico es la de siempre, ¿no? La prudencia, el saber con quién contratas. Aquí en Asturias es una región muy pequeña, todos nos conocemos y con una mínima indagación ya sabes si con quien tú contratas es solvente o no es solvente y mi consejo es no contratar con insolventes. Parece que sea un poco dicho así como, joder, qué fácil, ¿no? Pero sí. Al final es que es de lo que se trata. El que arriesga tiene problemas, también gana más, pero el que es ortodoxo trabajando, lo normal es que no tenga problemas. Otra cosa es pues las crisis de grandes empresas que arrastran en cadena a mucha gente, eso sí que es mucho más complicado de evitarlo. Bueno, señores, pues de este y de otros muchos asuntos vamos a hablar enseguida en nuestro debate, el que, como saben, pone punto y final, como decíamos al principio, a nuestro menú del día en el Ni Más Ni Menos de hoy. Hasta ahora mismo, Gonzalo. Hasta ahora.
Aquí estamos ya en la última parte, nuestra tertulia, nuestro debate. Hemos expuesto los temas que podemos tratar hoy y ahora es el momento de contrastar opiniones sobre cualquiera de ellos. Voy a presentarles a quienes son nuestros invitados, empezando por los habituales, como normalmente está con nosotros, ya lo estaba en el anterior bloque, Gonzalo Botas. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy bien, buenas noches. Bienvenido de nuevo. Igualmente a Diego. ¿Qué tal? Y con nosotros hoy está, ya ha estado en otras ocasiones en este programa, se reincorpora hoy de nuevo Raimundo Abando, que es abogado, economista y además es el presidente de Ciudadanos por Asturias. Quizá la noticia, Raimundo, es que el próximo lunes hay una charla con Joaquín Leguina, que fuera presidente de la Comunidad Madrileña, que va a estar aquí en Oviedo, ¿no? Buenas noches antes que nada y bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Y así es, vamos a tener primero la presentación de la Asociación Ciudadanos por Asturias y seguidamente habrá una charla coloquio con Joaquín Leguina en la que al final pues la gente podrá preguntar cualquier tipo de pregunta que tenga y además él está dispuesto a responder sin ninguna cortapisa a cualquier pregunta que le haga. ¿A Joaquín Leguina hay forma de clasificarle, meterle en un cajón concreto? Porque yo creo que es imposible, ¿no? Aunque esté dentro del Partido Socialista. Sí, efectivamente, yo creo que ideológicamente él mismo se define como un socialista, forma parte del Partido Socialista, además, ¿no? Pero muy crítico. Sobre todo para mí hay una cosa fundamental que la estábamos comentando antes y es que él se define y lo definen como un antisectario. Y yo creo que hoy, en el tiempo que corre, es fundamental e importantísimo. ¿Y por qué Joaquín Leguina en este acto, yo no sé, lo organiza Ciudadanos por Asturias el acto? Efectivamente, sí, lo organiza Ciudadanos por Asturias. Bueno, porque primero era la presentación, queríamos traer a una persona que tuviera pues un tirón y que tuviera relevancia como tiene Joaquín, y luego por otro lado porque si uno lee su último libro, Historia de un despropósito, pues es un libro que se adapta muy bien a todos los objetivos y a todo lo que defiende Ciudadanos por Asturias, porque precisamente él critica lo que nosotros estamos o vamos a tratar de modificar o de presionar a los políticos y a los partidos políticos para que cambien la tendencia que están llevando. Bueno, dejo paso también a lo que vosotros queráis preguntar, tanto Gonzalo como Diego, a Raimundo. Gonzalo. Pues fíjate, yo creo que precisamente este tipo de iniciativas encajan muy bien con la situación actual que tenemos de crisis, en la que hay una polarización absoluta sobre dos modelos de Estado, una serie de prejuicios. Hay quien cree que hay que salir de la crisis con más Estado y hay quienes creemos que hay que salir de la crisis con mucho menos Estados. Quizás quitar ese sectarismo, quitar ese prejuicio que tenemos todos, si no sirve para avanzar en tratar de buscar a dónde queremos ir, a dónde queremos llegar, y en adecuar una serie de medidas que yo creo que hay que empezar a tomarlas y tomarlas todas juntas, ¿no? Porque muchas veces las medidas buenas no fructifican, porque, ya estoy hablando estrictamente de política, no de economía, sino de lo que son medidas de regeneración política, no fructifican porque de forma aislada no valen para nada. Y el efecto que produce que no fructifique es mucho peor que no haberlo tomado, porque te da la sensación de que esa medida era una medida inútil y que querías escoger un camino distinto, que estabas equivocado sin estarlo, ¿no? Entonces yo creo que precisamente el debate de ideas, el que gente que teóricamente no tiene el mismo origen ideológico y no tiene los mismos prejuicios, porque al final también tenemos prejuicios, por más que queramos quitarnos de ellos o desvestirnos de ellos, sean capaces de traer una misma mesa sobre la situación actual y a dónde vamos, sea lo necesario para que esas dos partes de España, esos dos modelos que tenemos, se oigan y uno y otro pueda sacar lo bueno del de enfrente, que obviamente nunca estamos totalmente equivocados y nunca estamos totalmente acertados, yo creo. Ahora, Raimundo, para orientar a la gente que está viendo el programa, la idea de la Asociación Ciudadanos por Asturias, ¿cuál es? ¿Es convertirse en partido político? ¿No? ¿Y aportar ideas a un partido o a otro? ¿Cómo es la idea? No, la idea inicialmente es una asociación, no es convertirnos en partido político, aunque como yo digo siempre, eso depende de todos los asociados en su momento, o sea que eso puede ser o puede no ser. Pero la idea básica es que en un momento determinado de la vida política de este país, donde la gente tiene una desafección total por los partidos políticos y los políticos, bueno, hay gente que piensa que hay que asociarse, por lo menos
para hacer algo. Porque, desde luego, si te quedas en tu casa o simplemente vas a tomar un café o una cerveza y hablas de lo mal que está todo, así no se solucionan los problemas. Entonces, la idea de la asociación es, vamos a juntarnos y vamos a hacer cosas. ¿Qué cosas? Pues básicamente dos. Una, escritos, artículos y, por otro lado, charlas con gente que entendemos, que piensa como nosotros desde el punto de vista de estos problemas, no desde el punto de vista ideológico, que es absolutamente libre. Y, bueno, primero es Joaquín Leguina, que es socialista, pero tenemos ya en cartera unos cuantos de muy diversa ideología, pero gente que realmente está preocupada por los mismos problemas que está preocupada la sociedad en general. Este es el objetivo. Vale. Por hacer una crítica a Joaquín Leguina, que decíamos antes es muy crítico, me llama a mí la atención que hay determinados políticos, le comparo un poco con Esperanza Aguirre, que no decían eso cuando eran presidente, en este caso coincidieron además en ese cargo, que no decían lo que dicen ahora, cuando eran presidente de la comunidad o cuando ejercían como políticos, y ahora actúan o hablan de otra forma. Eso también es de reseñar, ¿no? Hombre, indudablemente eso es así, y yo creo que posiblemente sea una de las preguntas que le podamos hacer el propio lunes, ¿no? Pero, bueno, has comentado un tema que es dos personas como son Joaquín y Esperanza, y yo creo que efectivamente ahora son mucho más críticos que cuando estaban en política, pero también cuando estaban en política eran críticos. Lo que pasa es que, bueno, ejercían unos cargos que posiblemente pues no podrían ser tan extremos. Lo que pasa es que también las opiniones, ¿no? y sobre todo en el caso de Joaquín Leguina, están condicionadas por el contexto, y el contexto que había cuando gobernaba Joaquín Leguina ha cambiado completamente, y sobre todo él lo pone de manifiesto en el libro, a partir del gobierno de Zapatero, que es como que se desparrama todo. Entonces, bueno, porque a veces se hace la crítica a los políticos de que porque dicen una cosa y después otra, pero también se puede hacer otra crítica. Siempre dicen lo mismo, aunque los problemas cambian. Entonces, es un poco... Y luego yo también creo que más que la crítica en sí, o quedarse en la superficie, que es la crítica de ¿por qué antes no lo decías? Yo creo que la pregunta interesante para estos políticos ya digámoslo así, que están abandonando la primera fila o que tienen más libertad es, ¿hace falta tener tanta libertad para decir eso? No puede decirse eso cuando uno está en el ejercicio y depende del dedo del líder para estar en un puesto o en otro. Yo creo que eso es el punto en el que deberíamos centrar este aspecto, ¿no? Es decir, el por qué cuando dependes del líder no tienes esa libertad, y si hay alguna forma de que este discurso, que además yo creo que es un discurso universal, o sea, incluso el que está en el poder en ese momento, si le quitas el poder y lo sientas en el sofá de su casa, va a decir exactamente lo mismo. Va a decir, bueno, es que esto hay que solucionarlo así. Mi pregunta es por qué es imposible hacer las cosas bien cuando uno tiene el mando, tanto le compele el partido y la coyuntura para evitar la reforma, digámoslo así, en profundidad. Porque la esencia está en la designación de los candidatos. Mientras la designación de los candidatos en los partidos políticos depende del líder, no hay solución, porque todo es una pleitesía para conseguir el nombramiento. Ahora, si se hiciera, puedo poner como ejemplo Argentina, que en esto lo es, designación de candidatos con elecciones primarias obligatorias en todos los partidos, cambia completamente la cosa. Pero fijaros un tema además que es muy curioso, porque si leéis el libro, él hace una afirmación que es sorprendente respecto a esto, y es el cambio que se produce dentro del propio Partido Socialista de la época de Felipe González a la época de Zapatero. Y es que el Comité Federal en la época de Felipe González, y además está así, estaba en los propios estatutos, era un comité federal crítico, es decir, que se iban a discutir y a proponer cosas que no se estaban haciendo bien, y cuando llega Zapatero hace exactamente lo contrario. El Comité Federal deja de ser un comité crítico, no se hace ninguna proposición nueva, y lo único que se hacen son los elogios de lo que está haciendo el señor Zapatero. Con lo cual, bueno, pues es una demostración más de lo que el propio Partido Socialista ha cambiado, en ese sentido a mucho peor, claro. Y una vuelta de tuerca más, diría yo. Es que además, lo curioso de todo esto es que precisamente la consecuencia de las primarias en el PSOE en España fue Zapatero. Es como una paradoja, ¿no?
Es decir, la democratización quizás no sea... Pero los afiliados no votaron. Bueno, pero fueron primarias dentro de escabinadas, pero primarias al final. Es decir, hay un corte para poder votar, pero fueron unas primarias y él ganó unas primarias dentro del PSOE. Por eso digo yo que no es tanto el modelo de elección como que de verdad los partidos políticos sean democráticos. Claro. O sea, creo que es la democracia. Por eso pero yo es que invitaría... Yo creo que la mayor demostración es, o una de las formas donde más se puede concretar la democracia interna es en la elección de los candidatos, porque son los que van a llevar a cabo el programa. Aplicando la ley de partidos políticos, yo invito a nosotros lo hicimos y ganamos en pequeñito, pero ganamos una vez, aunque fuese en Cangas de Narcea, pero se ganó. A los militantes y afiliados a los partidos políticos, que cuando se produce una elección del líder y haya un pucherazo, vaya dirigido, o haya algo antidemocrático, que la gente tiene que acostumbrarse a ir al juzgado y decir, señores, que yo no elegí a Mariano Rajoy, que no me basta con que un compromisario al que yo voto haya elegido, exijo que la democracia vaya desde abajo hasta arriba, porque además es un derecho constitucional impuesto por la propia Constitución. Pero Gonzalo, mira... Y no es formal, es esencial. Ese es uno de los temas que evidentemente trataremos el lunes con Joaquín, porque él habla del problema de la democratización de los partidos políticos y es uno de los objetivos que nosotros llevamos en nuestra propia asociación. Es decir, que se cumpla el artículo 6 de la Constitución y que se modifique la ley 6 del 2002 sobre partidos políticos. Porque eso que dices tú, ir al juzgado, sí, pero es que la historia demuestra que los jueces no quieren saber absolutamente nada de cuando se va al juzgado a hablar de la democratización o no de un partido político. Por eso hay que cambiar. O sea, porque la ley desgraciadamente la ley 6 del 2002 es una ley generalista que no se puede utilizar por parte de la Judicatura para ir en contra de un partido político por no hacerlo. Fíjate, por eso hay que cambiarlo, yo creo, la experiencia dice lo contrario. El problema es que no se va. La gente que ha ido al juzgado con esos temas... ¿Hay algún caso? Ha ganado ¿Hay algún caso? No, ha ganado ¿Hay siempre. algún caso? En Oviedo hay. Sobre todo, en Oviedo hay el hubo, Partido Socialista. El de Cangas lo hubo, en el País Vasco lo hubo, en Madrid lo hubo. El problema es que el que está en un partido político no tiene un concepto de funcionamiento democrático del partido. Si lo tuviese, iría al juzgado y se ganan. O sea, no hay una sola sentencia que no ampare. Yo no he encontrado ninguna, ¿eh? Es cierto que hay pocas, pero porque se va poco. Pero todas las sentencias de audiencia son todas uniformes en el mismo sentido. Prima el principio de participación democrática. Prima el principio de participación democrática. Y con base en eso, tumban designaciones de compromisarios, de todo tipo de cargos de los partidos. El problema es que no se va. ¿Por qué? Por lo que dice Diego. Porque al final la gente va a hacer el cursus honorum político dentro del partido. Sabe que cuando pleiteas contra el partido ya no asciendes. Te pasa como me pasó a mí en su día, que me tuve que ir del PP a otra región, porque aquí ya sabía que no me iban ni a saludar a entrar en la sede. Justamente lo que se está produciendo ahora, con las ventajas que da Internet y las redes sociales, es que ahora dicen, no, vamos a discutir el programa, cualquiera va a poder hacer llegar sus aportaciones. ¿Y para qué quiero yo hacer mis aportaciones a un programa que después va a aplicar a alguien que no sé ni quién es? Entonces, por eso, más que discutir el programa, conviene discutir el candidato, porque si yo conozco al candidato y conozco una trayectoria, ya sé más o menos para qué lado va a definirse. La casa por las bases. Claro. Pero sobre todo yo creo que lo primero que hay que cambiar es que absolutamente todas las elecciones de este país sean de no compromisarios. Ahí es donde está el problema. Tiene que ser de elección directa, pero sí. cualquiera. Pero reclamamos la elección directa para los políticos y en cambio no la reclamamos para el presidente del gobierno. Porque el presidente del gobierno es una elección por compromisarios al final. Sí, lo que pasa es que también ahí hay un problema que es el siguiente, que ya lo hemos discutido alguna vez, que en los sistemas en los que el presidente se elige por separado son los sistemas presidencialistas. Entonces, el sistema presidencialista busca la estabilidad del mandato, como tiene, por ejemplo, Obama, que tenga o no tenga mayoría en el Congreso, él gobierna. Entonces, eso da estabilidad, pero también puede ser que el programa que tenga el presidente no lo puede llevar a cabo porque no tiene la mayoría. Claro. Lo que busca el parlamentarismo, que es lo que tenemos en España, es lo opuesto, es conformar una mayoría para aplicar un programa. Entonces, se puede cambiar el sistema. Al final estás uniendo legislativo y ejecutivo, sí, y estás pervirtiendo el principio democrático, que es la separación de poderes. Es verdad, pero lo que yo digo es, porque en ese punto ya no es simplemente cambiar la forma de elección del presidente, ya es cambiar el sistema, que se puede cambiar, pero eso es una reconstrucción casi de cero. Pero por eso yo creo que lo más fácil es cambiar las cosas que se pueden cambiar y es hacer democráticos los partidos políticos. Porque además, fijaros una cosa que yo, por lo menos, he defendido siempre, y es que la corrupción empieza en los partidos políticos y empieza
porque los partidos políticos no son democráticos. Estoy absolutamente convencido que si los partidos políticos fueran auténticamente democráticos en su estructura interna, la corrupción bajaría en este país de manera importante. Mira, yo creo que sí, porque la democratización lo que implica es transparencia, y la transparencia combate la corrupción. Efectivamente, con elegir, simplemente con limitarnos a exigir que se elijan democráticamente en cada partido las cabezas de lista, nada más que las cabezas de lista, bueno, ya sería un avance extraordinario. Sí, ciertamente. Oye, tenemos a Raimundo, que es además abogado y economista, así que volvemos al principio de este programa donde hablábamos de ese asunto, de esa reforma absoluta, de darle la vuelta a la tortilla al actual sistema de impuestos. Ya daba la opinión Diego, puede insistir en lo que creáis conveniente, pero aprovecho también para preguntarle a Raimundo, ¿qué os parece esas propuestas que se están haciendo? Me parecen unas buenas propuestas. Yo lo he dicho públicamente ya, creo que la reforma es muy positiva, indudablemente. Hay cosas mejorables, hay cosas que muchas personas no estarán de acuerdo con ellas, todo es discutible, pero yo creo que en general es buena. La idea que tiene Manolo Lagares y la comisión de experta creo que va por el buen camino. No es una reducción de impuestos, evidentemente es una redistribución de los impuestos, pero yo creo que el objetivo es claro y es que sea más justo en lo que es España en general y luego, por otro lado, también una reactivación del consumo que va a tener un efecto importante en la creación de puestos de trabajo. Por lo tanto, yo creo que en líneas generales yo estoy a favor de la reforma de Manolo Lagares. Yo te diría que también, pero yo ahí pongo un matiz. Yo creo que en España hay una reforma fiscal pendiente, que es que nos expliquen en qué se gastan los impuestos. Yo creo que esa es la principal reforma fiscal y que nos replanteemos cuál es el objeto de los impuestos y para qué. Y para eso la clase política tiene que ser ejemplar y tiene que explicarnos de una forma clara en qué se gasta el dinero. Uno paga mejor cuando sabe en qué se gasta lo que paga. Y toda reforma que vaya hacia los impuestos indirectos, como también los impuestos indirectos tienen un componente, en cierto aspecto, finalista, ayuda a eso y además a mí me parece más justa, porque al final va a pagar quien más gasta, va a pagar más. Y quien tiene más capacidad económica es quien más consume y va a ser quien pague más impuestos. No vas a estar grabando tanto la producción de riqueza como si el intercambio, que a mí me parece, sobre todo con el sistema económico que tenemos, que es, evidentemente la sociedad española hoy en día es una sociedad de consumo, tenemos muy pocos productos de valor añadido, aunque la exportación haya crecido en el fondo en España todavía, porque así lo han diseñado en la transición y principalmente es curioso, el Partido Socialista tenemos una economía que es esencialmente de consumo, ¿no? Entonces yo creo que centrar los impuestos en los indirectos, a mí me parece que con nuestra economía es más justo, que ayuda un poco a la gran reforma que yo creo que es la de explicar en qué se gasta, que es la otra cara de lo que hacemos, y yo lo veo bien, aunque no me gusta el tono que maneja, eso también tengo que decirlo, que maneja esa comisión. Lo he oído otro día por la radio y básicamente nos trata como estultes o como a siervos, casi. Y ese aspecto es el aspecto que no me gusta. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, digamos, si bien a los que estamos en esta mesa lo que nos pide el cuerpo siempre es una reducción de gastos y de impuestos, que el hecho de que la idea de la Comisión, porque a su vez es la idea del Gobierno, sea mantener la recaudación entre un 37 y un 38% del Producto Interior Bruto, tiene una cosa positiva. Porque si nosotros partimos de la base que en la actualidad el gasto público total ronda el 44% y que en el 2016 tiene que haber un déficit de menos del 3%, del Producto Interior Bruto, y la idea es mantener la recaudación constante, quiere decir que lo que va a seguir bajando es el gasto. Y entonces decimos, bueno, no nos bajan los impuestos, pero tampoco los van a subir. Y la idea es seguir bajando el gasto. Entonces, desde ese punto de vista, doblemente digo, bueno, muy bien, sigan por ese camino. Bueno, y también yo creo que es, por un lado, que se reduce el gasto y por otro lado, posiblemente se reactiva la economía y aumentan los ingresos y aumentan los impuestos, ¿no? Claro. Yo creo que las dos cosas son posibles. Y respecto a lo que decía Gonzalo, claro, es que yo creo que una cosa es la reforma impositiva y otra cosa es el despilfarro público.
Y el despilfarro público es una cosa que evidentemente todavía está pendiente. Mira, tenemos hoy el ejemplo, ha salido en los medios de comunicación ya hoy por la mañana, de que el perito, bueno, y es un ejemplo más, que el perito de la Comisión Niemeyer pues ha descubierto 25 viajes de don Natalio Grueso con su mujer, que los convirtió en públicos siendo privados. A mí lo que me llama la atención, es una vergüenza. A mí lo que preguntar sobre eso, porque además presidente por de la eso, autoridad pero es portuaria. que yo, ahí voy. Yo creo que la clave de todo esto, y además tengo el ejemplo, la primera vez que estuve en Nueva York, lo que más me llamó la atención es que había algunas calles que estaban fatal, ¿no? Sí. Y tú preguntas, oye, ¿por qué no las arreglan? Dice, pues claro, si el alcalde dice que para arreglar las calles también tiene que decir que va a tener que subir los impuestos para arreglarlas, porque tiene que decir con qué lo va a pagar, y entonces no le votan. Entonces yo creo que es muy importante que somaticemos que el gasto público son impuestos. Es decir, que es dinero de todos. No como decía aquella ministra, es que no se no, oiga, es que es de todos. Es que cada subvención que yo doy se paga con impuestos. Es que cada obra que yo hago se paga con impuestos. Entonces, ese cambio de mentalidad yo creo que es el cambio clave en la tributación, porque nos va a doler mucho menos pagar impuestos si sabemos que están más o menos bien gastados. Gonzalo, yo creo que para ahí hay que iniciar una figura que para mí es fundamental, que todavía no está en el ordenamiento español, que es la responsabilidad penal política. Es decir, aquí el hecho de ser político parece que uno tiene ya la salvaguarda para hacer las cosas mal. Y no. Claro, o sea, no puede ser. O sea, si una persona no es que despilfarre, porque es que llega un momento que el despilfarro casi se convierte en malversación de fondos públicos, ese señor, por el mero hecho de tomar unas malas decisiones, tiene que tener una responsabilidad penal y tiene la posibilidad de tener que entrar en la cárcel. Y cuando eso ocurra, se medirán muchísimo más las cosas que se hacen. Lo hablábamos antes, que precisamente ese es el aspecto, anticipar esa responsabilidad aplicando la figura de la estafa. Ejemplo, político que decide expropiar algo sin tener la partida presupuestaria necesaria para pagar ese sueldo. Oiga, usted está robando, porque está engañando a la gente va a la expropiación y no se opone pensando que le van a pagar. Y pasan 10 años y no han cobrado, y pasan 15 y no han cobrado. En Vegarrozadas, es que es el ejemplo de antes, y lo digo porque lo sé, hemos tenido que ir al TSJ para cobrar. O sea, un justiprecio fijado por el tribunal, no lo paga la administración, que dice que no tengo dinero. Vas al juzgado, vas al TSJ en este caso, el TSJ dice pague, entonces sí. Como el TSJ ordena el pago, entonces pago. Pero si no me ordena, no pago. Eso es una estafa técnicamente, porque estás engañando al que paga. Hay un acto de disposición por parte de la persona al transigir en un precio, al llegar a un acuerdo. Hay que anticiparlo. Volviendo a esta persona que hizo esos 25 viajes, qué increíble la sensación de impunidad que está implícito en eso, porque uno dice, porque esos 25 viajes, ¿en qué periodo se hicieron? ¿En 2, 3 años, 4 años? Bueno, en 5 años, 25 viajes, son 5 por año, son 1 cada 2 meses y medio, aproximadamente. O sea, y decir, se lo paso como gasto público. Es decir, al décimo, uno ya dice, bueno, esta es la vida color de rosa, hago lo que quiero, pero es una barbaridad. Diego, pero es que además llevaba a su mujer. Sí. Y además no conforme con eso, en alguno también llevó a su madre y a su suegra. O sea, que y claro, es algo excepcional. Podría haber llevado a todos sus vecinos, pues, total. Claro, pero lo grave es las afirmaciones que además este señor en la comisión Niemeyer hizo, con una chulería y una arrogancia absoluta y total. Y lo grave es que además, aunque ahora ha dimitido, pero de ahí marchó directamente al ayuntamiento madrileño como asesor. Eso es lo que chirría. Lo grave no es que él lo haga con chulería. Lo grave es que cuando él lo hace con chulería, no haya un diputado que haya hecho su trabajo, que se haya estudiado las cuentas, que sepa que hay esos 25 viajes y que automáticamente le diga, mire, es usted un ladrón y un delincuente porque usted está malversando dinero por esto, por esto, por esto. Eso es lo grave, que es que está malversando el diputado también, que no hace su trabajo. ¿Y el que lo contrata como asesor? Es un fenómeno ese. Imagínate. Claro, pero ese es el problema. El problema es que al final muchas veces, y yo creo que esto va a quedar, fijaros en nada, y es porque, bueno, de una u otra manera, él hizo lo que hizo siendo director general. Pero es que él tenía plenos poderes para hacer lo que hizo. Entonces, mi pregunta es, ¿quién lo nombró? Y no voy a decir quién lo nombró, voy a decir quién lo nombró. El señor tiene areces. Pero señores, entonces, el señor tiene areces, senador del Reino de España, bajo mi punto de vista, tiene una responsabilidad con los ciudadanos, que es haberlo nombrado. Y además no solo haberlo nombrado, sino haber dado la cara por él y haber dicho, como dijo la alcaldesa de Avilés, que ponía la mano en el fuego por él. O sea, que es que hasta el final lo defendieron. Hombre,
No, esto no puede ser. Esto no puede como ser. por Mariano Rubio, pero Esto no obviamente en pequeñito, claro. Esto no puede ser. Bueno, estaba yo pensando en casos como los del Calatrava o el Villa Magdalena, cuánto nos ha costado, ¿no? A los obetenses también, ¿no? Al hilo de lo que decía Gonzalo, de que habría que tener una responsabilidad, incluso penal ya para los políticos, ¿no? Por supuesto. Bueno, hablando de Oviedo, la grúa de Oviedo en el plazo de unos meses ha vuelto a llevarse un coche con un niño dentro. Hombre, ya que tenemos aquí a Gonzalo y nos reímos porque no acabó nada en tragedia, pero ¿es denunciable esto? ¿La grúa puede llevarse tu coche si tú estás dentro? No, vamos a ver, si tú estás dentro, la grúa no puede llevarse tu coche. Eso que se quede claro, porque eso es una detención ilegal. Claro. Partimos ahí, es decir, no estás cometiendo un delito, por lo tanto no te pueden detener. O sea, eso es así de fácil. Yo creo que es un despiste, el problema es por qué ocurren estos despistes, que va demasiado rápido la grúa, no lo sé, que tenía algunas tintadas, no lo sé. O sea, hay que, sobre todo en derecho y cuando hablamos de penal de nuevo, hay que acudir a los datos concretos y sin tenerlos es un poco, no sé, apresurado decir nada, sacar conclusiones, ¿no? Un poco temerario. Pero que es un delito, claramente, de detención ilegal, claramente. O sea, ahí no hay ninguna duda. Ahora, vamos a ver si se pone de moda dejar a los niños en los coches para que no te lo lleve la grúa. Y habrá que provocar una reforma normativa para poder hacerlo, no lo sé. En fin, no sé. Pero hay cepos. Se pone un cepo y asunto terminado. Sí, pero bueno, aquí el hecho de que la grúa además sea una empresa privada y eso ya... Bueno, actúa el régimen de concesiones, es un sujeto de derecho público en ese caso, o sea, no hay ningún... Sí, pero evidentemente cuanto más coches se lleve, más dinero gana, ¿no? Como empresa privada. Yo creo que es un poco un poco apresurado. Hay que pensar que efectivamente... Que es un error. Que ha sido un despiste, porque si no, habría una responsabilidad por parte de la grúa, efectivamente. Sí, hombre, lo que cuesta pensar que un niño de 11 años, no se le vea, ¿no? Pero en fin... Que luego hay siempre un policía cuando se arrastra un coche, es decir, no es no va solo, claro. Va siempre un policía, hay que levantar una denuncia por infracción, entonces bueno. No, y además el susto del padre o de la madre que vuelve, no está el coche y no está el hijo, entonces ya no sabe si el hijo se fue con el coche, si se lo llevaron, si el hijo se escapó, realmente es un momento complicado. Yo recuerdo el primer día que me llevó el coche a la grúa, típico día que llegas, además había aparcado de tarde, no una hora sospechosa, ¿no? Y por error, por inercia, veo un hueco, aparco, resulta que era un vado, 6 de la tarde, venía de la facultad, aparco, dejo el coche, me voy para casa, tan feliz. Al día siguiente por la mañana me recojo el coche y me lo robaron. Y llamo a la oficina de denuncias, oiga, pues no denunciar que me robaron este coche, era un Seat Panda y tal, no sé qué, tal, matrícula tal, no sé cuánto. Venga, no está en la grúa el coche. Yo, coño, lo había aparcado en un vado. Hay muchas veces que te despistas, no sabes dónde lo dejas, y puedes pensar que lo que decía Diego, que te lo han robado. Si tienes a tu hijo dentro, ya pues... La situación es dantesca. Bueno, señores, pues nos quedamos sin tiempo, así que nos despedimos. Un último recordatorio, sin duda, para ese acto del próximo lunes de Ciudadanos por Asturias con Joaquín Leguina, un tipo interesante, sin duda, para escucharle. Y si encima, como bien dice Raimundo, nos permite preguntar mucho más. Porque desgraciadamente está de moda las ruedas de prensa ahora en las que no dejan preguntar a los periodistas. Es una cosa inconcebible. Es a las 8 de la tarde en el Príncipe Felipe, en la sala de cámara. El próximo lunes. El próximo lunes a las 8 de la tarde. Yo animo a todos los asturianos a que puedan ir y que vayan, porque desde luego yo creo que van a pasar un buen rato y además, bueno, van a ver a una persona que no tiene pelos en la lengua, que va a responder de verdad lo que piensa. Raimundo, muchísimas gracias por estar con nosotros en este debate. Igualmente a Gonzalo, a Diego. Excusamos a Rosa, que hoy no pudo estar con nosotros. Echamos de menos la presencia femenina de Rosa, así que esperemos que la próxima semana, el próximo jueves, esté con nosotros. A ustedes, señoras y señores, muchas gracias por la atención y volvemos la próxima semana.